Bienvenidos al gran final de la temporada regular. La semana 18 ya está aquí. Tenemos cada momento vibrante de este último domingo. Abróchense los cinturones porque el camino al campeonato comienza justo ahora. La defensa de los Browns está eléctrica. Devin Bush intercepta el pase y se escapa 97 yardas hasta la anotación. Shelby Harris desvió el balón para abrir el marcador. He's got a one man to beat. He's looking for Myles Garrett for some help. He got some help. And Devin Bush will score. There is a flag, however, at the 40-yard line. 97-yard return. En esta repetición, observa cómo el balón rebota en las manos de Tee Higgins y Bush capitaliza el caos. Concentración total. Encuentra el carril y exhibe velocidad de élite en el retorno. Look at Devin Bush's ability to see that someone's coming. Shelby Harris there, the 11-year veteran, tips it up right to his linebacker. Joe Burrow responde con un misil a Tee Higgins para la anotación de 13 yardas. Cincinnati contraataca. Higgins exhibe manos de élite y mantiene a los Bengals en la pelea. Higgins se queda con el balón con una sola mano en el fondo de la zona de anotación, demostrando un control corporal sencillamente espectacular. Aún con un defensor encima, mantiene la concentración y concreta la recepción. En su primer partido como titular con los Colts, el novato Riley Leonard lanza un pase milimétrico para la anotación. La nueva era ha llegado. Indianapolis ha encontrado a su líder. El joven mariscal luce imparable. Leonard is on time with a bomb to Pierce for 66 yards. Not a bad way to start your NFL career, Riley Leonard. Leonard se planta firme en la bolsa y suelta un pase de categoría para su primer touchdown como profesional. Vean al novato leer el campo y lanzar un láser que vale 6 puntos. El balón pega en el césped y Tommy Togiai se lanza por él para asegurar la victoria. Caos total en Houston. Esta recuperación que define el encuentro le pone el cerrojo definitivo al intento de remontada mientras los Texans protegen su ventaja. The Texans have it, trying to run with it for the score. He didn't get it earlier. Togiai got his touchdown after all. Togiai! Wow! C.J. Stroud didn't give him the ball. He had to go get it himself. A humongous human touchdown to end the regular season for Houston. Todo comienza con Dylan Horton provocando el error con una tacleada contundente y Togiai despliega un esfuerzo incansable para culminar la jugada. Eso es fútbol defensivo de libro para sellar la victoria por 38-30. Wow. It was thoroughly impressive athleticism from Togiai. Togiai thought he was going to get a touchdown on a handoff earlier in the game. And it was Stroud who pulled it back at the last moment, ran it in himself. And just desserts for Togiai, D'Amico Ryans and the Texans. Juwan Johnson se eleva y consigue una ganancia enorme que mueve las cadenas de los Saints. Con su presencia imponente, Johnson es una pesadilla para la secundaria rival. Johnson lo atrapa para un avance de 61 yardas. ¡Torre de poder! Es la válvula de seguridad de lujo para esta ofensiva. Zach Charbonnet encuentra el hueco y pisa el acelerador en un sprint de 27 yardas hasta la anotación. Touchdown. Los Seahawks enmudecen al público de San Francisco y toman control de la rivalidad. Visión explosiva de Charbonnet que aguanta a que se abra el bloqueo antes de pisar el acelerador. Alcanza los 32 kilómetros por hora y atraviesa la defensa para firmar una anotación de antología. Jerome Baker captura el balón suelto y Sam Webb lo devuelve 47 yardas hasta la anotación. Pura dominación defensiva. Los Browns están provocando pérdidas y convirtiéndolas en puntos. Sam Webb is going to take it in. And it's going to be another celebration penalty, but Noah Fant could not hold on. Baker provoca la pérdida con un movimiento de veterano. Webb recoge el balón y se va hasta la anotación para el segundo touchdown defensivo. ¡Qué jugada! Cleveland está en otro nivel. Antonio Johnson se anticipa a la ruta
y la devuelve hasta la anotación para asegurar el título divisional. Puro robo. Es su quinta intercepción de la temporada y los Jaguars son líderes del sur. Antonio Johnson with a house call. First big play for the defense of Jacksonville. First NFL touchdown for Johnson. Defensa clínica. Johnson hace morder el anzuelo al mariscal y asegura la primera corona divisional de Jacksonville desde 2022. Le lee la mirada y corta con timing perfecto. Tyler Shack coloca un pase perfecto y Ronnie Bell lo atrapa para un touchdown de 16 yardas. Es increíble. La ofensiva de los Falcons está afinada mientras buscan sentenciar la victoria en los minutos finales. Bell se queda con el balón con una sola mano, envuelto en férrea cobertura, candidata a la atrapada del año. La concentración para asegurar ese balón es de clase mundial. La secundaria de los Broncos está en otro nivel. Jaquan McMillian intercepta el pase y lo devuelve para touchdown. Denver capitaliza el error y anota un touchdown que cambia el impulso. Inside the 20, McMillan is in for the touchdown. McMillian lee los ojos del quarterback y se adelanta al balón con reflejos fulminantes. Se queda con la intercepción y de inmediato enfila hacia la zona de anotación para encender a la grada. Puka Nacua atrapa un touchdown a una mano que desafía la gravedad. Está reescribiendo los libros de récords. El novato de los Rams domina con un atletismo que desafía las leyes de la física. Siguiendo la trayectoria del balón y asegurándolo con una mano, Nacua demuestra una concentración increíble. Arrastra las puntas de los pies para que el touchdown cuente. Jacoby Brissett suelta un magnífico pase de touchdown para mantener a los Cardinals en la pelea en el tercer cuarto. Temple de veterano. El liderazgo del veterano luce a plenitud. Touchdown. Esquivando la presión, Brissett lanza un láser por el hueco más diminuto, directo al blanco. Coloca el ovoide exactamente donde solo su receptor puede atraparlo para la anotación que tanto necesitaba. Ramondre Stevenson se cuela hasta la zona de anotación para su tercer touchdown del día. El bulldozer está suelto. Nueva Inglaterra se encamina a un récord de 14-3 gracias a su corredor estrella. Bursting through for 35. Lamar Jackson sale de la bolsa y encuentra a su receptor para la anotación que les da la ventaja. Vintage Lamar. El número 8 firma una actuación de calibre MVP mientras los Ravens intentan aguar la fiesta. They had Jackson, 2 Steelers. He escaped and finds Flowers, and the Ravens take the lead. No hay forma de contenerlo. Lamar mantiene viva la jugada con una magia imparable. Baila para escapar de la presión y lanza un pase de touchdown que muy pocos siquiera podrían intentar. Jackson conecta con Zay Flowers en un pase profundo de 64 yardas. Pase profundo perfecto. Los Ravens toman la delantera en el último cuarto mientras el receptor muestra su velocidad de élite. There is a flag on the far side of the field. Let's see what that is. The Ravens react as though it is on Pittsburgh. Flowers quema a la secundaria y Lamar le pone un pase perfecto en las manos. Velocidad élite en todo su esplendor. Termina con más de 130 yardas y 2 touchdowns en un clásico. Flowers, couple of touchdowns, 138 yards on the night, and has given the Ravens a 4-point lead. Aaron Rodgers conecta un pase de 26 yardas con Calvin Austin. Hielo en las venas. Los Steelers toman la delantera con 55 segundos por jugar en un final legendario. Pittsburgh asegura el título del norte de manera dramática. Rodgers conecta con Austin para el momento del campeonato. Después de 21 años en otro lugar, Rodgers lleva un trofeo a la ciudad del acero.
and it is a horrible thing when it happens to you. We were waiting for somebody to make a play and La temporada regular concluye con drama absoluto. Cada jugada clave de la semana 18 nos ha traído a este momento definitivo. El cuadro está oficialmente listo y la búsqueda por el trofeo ahora se traslada a los playoffs.